a ello. Bueno, muy buenos días. Continuando con nuestro ciclo de patología pediátrica, hoy tenemos el placer de tener como ponente a la doctora Elena García Esparza. La doctora García Esparza es radióloga pediátrica del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid, una persona muy conocida en toda nuestra comunidad pediátrica radiológica. Tenemos también el placer de tener a Inés y a Ángel Sánchez, dos expertos panelistas también muy habituales de nuestras charlas. Y el tema de Elena es un tema que ya habíamos hablado un poco, ¿no?, en la parte del coloquio, un tema muy interesante, como es el desarrollo y patología de los senos paranasales. Elena, pues muy buenos días y estamos aquí deseosos de escucharte. Bueno, vamos a empezar. Esto es un poquito el índice de lo que voy a hablar en esta charla. Por un lado voy a hablar de lo que es el desarrollo de los senos paranasales, que tiene su importancia en la edad pediátrica. Luego vamos a hablar un poquito muy someramente de anomalías congénitas, patología inflamatoria, que es un poco el grueso de la charla, tanto la sinusitis aguda complicada como la patología inflamatoria crónica. Y un poquito de patología traumática y patología tumoral, que también, pues, lógicamente, el tipo de tumores que asientan los senos paranasales en la edad pediátrica, pues también son tumores más típicos y que no se suelen ver en adultos. Estamos con el desarrollo y bueno, pues cada seno, esto es un artículo que habla sobre el desarrollo de los senos paranasales y que nos puede servir un poco, pues, cuando veamos un estudio de senos en un niño, para saber si ese seno tan pequeñito que estamos viendo, pues es normal que sea así o no. Entonces, bueno, normalmente en estos senos lo que hacen es hablar de un desarrollo de 0 a 3, cuando 0 es no desarrollo, que sería en niños recién nacidos. En los senos paranasales, por ejemplo, el nivel 1, de 1 a 4 años, pues es este tamaño, que sería medial al agujero intraorbitario y no inferior al cornete inferior. Luego ya entre los 4 y 8 años ya va creciendo para tener casi su tamaño normal. Y alcanza ya el suelo de la nariz. Sin embargo, todavía tiene que crecer más, bajar por debajo del suelo de la nariz y alcanzar el proceso zigomático, que ya sería el tercer estadio del desarrollo. Esto más o menos es así en los senos paranasales, bastante medianamente constante. Los senos etmoidales pasamos con lo mismo, 0 no desarrollo, 1 en el recién nacido, que solo tenemos una pequeña parte que va a estar siempre por debajo de la lámina cribiforme. ¿Se puede quitar esto? Así. Por debajo de la lámina cribiforme y en la parte anterior. Eso sería la primera zona que se desarrolla y luego va hacia atrás y hacia arriba, desarrollándose los senos etmoidales. Los senos esfenoidales todavía son más variables y vemos como hay una pequeña yema en la parte más anterior en los niños pequeños, que luego va creciendo y ya vemos cómo es muy variable, y de hecho es una de las variantes que tenemos que reflejar, es el desarrollo de los senos esfenoidales, porque ya vemos que es muy variable y que en algunos casos, pues, puede alcanzar hasta la sincondrosis esfenooccipital, pero no siempre. Los senos frontales igual, también son muy variables. Aquí ni siquiera se atreven a decir años. Empieza en la parte más baja y cercana a la nariz y luego va creciendo por encima del techo de la órbita y ya todavía más por encima del techo de la órbita, pero el seno frontal probablemente es el más variable de todos. Vamos a hablar un poquito de las anomalías congénitas. En realidad, cualquier tipo de anomalía congénita de la región craneofacial, pues lógicamente va a acabar afectando a los senos, porque, pues, es un desarrollo general de la cara. Y, por ejemplo, como ejemplo os pongo este niño con un síndrome de Apert, que tenía una craneosinostosis operada muy extensa, una deformación facial muy extensa, y vemos como tiene unos senos paranasales muy pequeños y con cierta tendencia a la ocupación. O este otro niño con una estenosis mediofacial, que lo que tenemos es una estrechez muy importante de la apertura piriforme de la nariz, y como apenas, pues, con esta estenosis que tiene en esta zona, que se ve muy bien en la reconstrucción tridimensional, pues vemos como apenas tiene senos neumatizados. Este niño además tenía un síndrome de incisivo central único, que se ve muy bien aquí, bueno, también en los cortes axiales, pero también en la reconstrucción 3D.
o esta otra patología, que es un síndrome de Gorlin, que lo que da son grandes queratoquistes asociados a los dientes y, claro, pues si afecta a los dientes de la arcada superior, pues vemos como estos queratoquistes nos van a invadir y prácticamente destruir los senos paranasales. Aquí lo vemos muy bien en este coronal o en esta reconstrucción sagital de este niño. Y ya, como os he dicho, vamos a hablar sobre todo de la patología inflamatoria, que va a ser el grueso de la charla. Entonces, bueno, yo una cosa que siempre me quería entender cuando hice esta charla y como le decía antes a Ángel, pues no he sido muy capaz de entenderlo, es que decimos cuando nos encontramos algunas alteraciones en los senos paranasales en pacientes a los que les hacemos exploraciones por otras indicaciones, ¿no? Y eso nos pasa constantemente. Aquí vemos, por ejemplo, este niño de 5 años con cefaleas recurrentes y vemos cómo tiene los senos paranasales completamente ocupados, también los etmoidales del lado derecho. Bueno, pues quizás tenga que ver con las cefaleas, tampoco lo sabemos. O este otro con mareos recurrentes, pues en este caso tenía un engrosamiento mucoso en el seno maxilar del lado derecho, probablemente no. O este niño que tiene un seno maxilar muy poco desarrollado en el lado derecho frente a un seno normal en el lado izquierdo. O este otro que directamente a veces nos encontramos muy frecuentemente este tipo de quistes de retención que llamamos dentro de los senos y que tampoco sabemos muy bien exactamente qué significan o qué sentido darles, ¿no? Y en esto, pues, por desgracia, no os puedo ayudar porque al final pues, lo que nos toca es informarlo y un poco decir nuestra impresión o en qué relación puede tener eso con la patología del niño, pero muchas veces no lo vamos a saber seguro. Bueno, y sobre esto también hemos hablado antes un poquito, sobre cuándo hay que hacer prueba de imagen para los senos paranasales en la enfermedad inflamatoria. Como, perdón, estos son unos criterios de cuándo es apropiado realizar una prueba de imagen realizados por la ACR, que siempre pues, nos pueden ayudar en estos casos, porque ellos lo que normalmente nos dicen es cómo de apropiado es hacer una prueba de imagen para determinadas patologías. Normalmente solo el 7, 8 y 9 los consideran apropiados. Estos quizás y estos no. Entonces ya vemos que en la sinusitis aguda complicada, lo que es la sinusitis aguda no complicada, prácticamente el stack de senos sin contraste aquí lo tenemos como quizás, pero normalmente no estaría indicado y no se hace. El stack de senos con contraste no, y por supuesto tampoco en radiografía simple ni resonancia magnética. ¿Qué es lo que sí está indicado? Pues en pacientes candidatos a cirugía, por ejemplo, pacientes con sinusitis crónicas o poliposis o otro tipo de patología sinusal, pues sí está indicado hacer el TAC de senos con contraste. Perdón, sin contraste. Esta es una indicación clara y la tenemos aquí con el número 9. La resonancia maxilofacial, en nuestro hospital intentaron una temporada pedirlo porque siempre les da como pena radiar a los niños, pero todas las finuras de la anatomía que necesitamos saber para ver los senos paranasales no se ven también con la resonancia y en principio no estaría indicado. Por supuesto, no la radiografía simple. Y luego donde sí tenemos más indicación de imágenes en la sinusitis aguda con sospecha de complicación. Ellos nombran como la mayor indicación resonancia maxilofacial sin y con contraste intravenoso y normalmente añadirían un TAC sin contraste, por lo que os he dicho de ver mejor la anatomía. Y luego también, como muy indicado, el TAC de senos con contraste, que este yo creo que va a ser el que vayamos a acabar haciendo en la práctica diaria, porque si tenemos un niño que está muy malito con la sospecha de una complicación, pues probablemente el escáner va a ser más rápido y más efectivo para ver qué es lo que le pasa a este niño. Y también la SERAM nos ha dado indicaciones sobre este tema de los senos paranasales. Precisamente en las recomendaciones de no hacer de la SERAM que se publicaron hace unos años, se habla de que una de las cosas que no hacer son los estudios de imagen de forma rutinaria en niños con sinusitis aguda bacteriana no complicada. Es decir, no habla de ningún tipo de estudio, ni siquiera radiología simple. Y las razones que dan pues, es pues, porque tienen escaso desarrollo, son muy poco útiles, a veces el engrosamiento de la mucosa, ocupaciones no inflamatorias pues, nos pueden confundir y al final pues, no nos va a apañar el diagnóstico de este niño. Y ahora vamos a hablar de las complicaciones de la sinusitis, estas que os he dicho que habría que hacer prueba de imagen. Y dentro tenemos las extracraneales,
como celulitis orbitaria y abscesos, y ya más graves las intracraneales, que puede haber meningitis, empiemas, cerebritis o trombosis de senos durales. Vamos con algunos casos de afectación intraorbitaria. Estos normalmente se suelen dar sobre todo cuando hay afectación de los celdillas etmoidales. Pues, pues muy típico, puesto que la lámina papirácea es tan fina que podamos hacer abscesos intraorbitarios, sobre todo en la pared lateral de la órbita, en este paciente que tiene su sinusitis y también su celulitis orbitaria. En este otro caso, por ejemplo, que también tenía afectación etmoidal, pero sobre todo más frontal, tenemos un absceso, aquí lo vemos, un absceso muy planito pegado a la órbita del techo de la órbita. Siempre, como os podéis imaginar, las reconstrucciones multiplanares nos ayudarán, porque en este caso, si hacemos un estudio axial, pues probablemente esto puede que no lo veamos. Y luego ya, pues en algunos casos todavía más graves, donde aparece afectación tanto orbitaria como intracraneal. En este caso se hizo una resonancia porque este niño estaba muy grave con este gran empiema también frontal. Las trombosis de los senos cavernosos se suelen dar, o sea, es una complicación rara, no es una complicación frecuente por suerte porque es una cosa bastante grave, y se suelen dar más asociadas a sinusitis esfenoidal. No son a veces diagnósticos fáciles, en este caso casi lo que más nos ayudó, aparte de la clínica del paciente que estaba con mucho dolor ocular, es en el estudio sin contraste vemos como este seno cavernoso lo tenemos aumentado de tamaño con respecto al contralateral y aumentado de densidad, porque cuando nos vamos al estudio con contraste intravenoso pues nos resulta mucho más difícil distinguirlo. Aquí, aparte del seno cavernoso, va la arteria carótida y a veces pues, es difícil ver la falta de osificación del seno. Aquí quizás en esta resonancia estamos viendo aquí alguna zona que nos puede ayudar a ese diagnóstico. Pero por suerte es una patología poco frecuente. A veces puede dar abscesos en otras localizaciones, no solo como los de la órbita que hemos hablado antes. Este paciente con una sinusitis maxilar bilateral y tenía un gran absceso en el ala de la nariz y que se extendía hacia los cornetes. O este otro paciente con una sinusitis maxilar izquierda y donde, si vemos con un poquito de cuidado, pues tenemos aquí este absceso hacia esfenoidal. Este paciente que venía con cefalea, a ver si puedo apartar esto aquí. Venía con cefalea, un pico febril, vómitos y hipoestesia en región malar izquierda. Entonces se le hizo un escáner sin contraste en este caso, pero por la alteración un poco más eh, de nervios, al final acabamos haciendo una resonancia magnética y vemos cómo tenía este pequeño empiema que a veces pues no son tan fáciles de ver, pueden ser pequeñitos. Aquí lo estamos viendo en el estudio FLAIR y en el estudio con contraste como esta captación en anillo en la zona temporal izquierda. Este otro paciente con una clínica de sinusitis de 5 días de evolución y que ya empezó también con clínica neurológica, pérdida de fuerza del miembro inferior izquierdo y alteración de la marcha. Vemos en el estudio coronal del cráneo cómo tiene esta afectación del seno maxilar con una captación bastante importante de la mucosa del seno y como en los cortes más altos tenía esta colección sudural pegada a la hoz. Nosotros últimamente siempre recomendamos que cuando vamos a hacer un estudio de senos paranasales por sinusitis posiblemente complicada, una vez que te pones a hacer el estudio de los senos paranasales con contraste, cuesta poco, sin subir dosis, con la misma dosis que utilizaríamos para los senos paranasales, llegar hasta arriba y sacar todo el cráneo, porque a veces no es tan frecuente que la complicación esté tan lejos, pero puede ser y tampoco vamos a radiar mucho de más al niño. Ya le hemos radiado las zonas que menos nos gusta radiar, como por ejemplo los cristalinos, pues ya no nos cuesta mucho seguir para arriba y sacar el cráneo entero. Y ahora ya cambiando de tema totalmente, no tanto, pero es bastante diferente la patología inflamatoria crónica de la aguda en los senos paranasales. Yo siempre, como me gustan mucho los estudios dentales, siempre recomiendo que mires los dientes porque casi siempre están incluidos en los estudios de senos paranasales y muchas veces nos pueden dar una pista o a veces vemos patología que nos daría rabia no haber visto, pero por ejemplo en este caso con este paciente que tenía una endodoncia hecha en este molar,
pues vemos cómo tiene un gran quiste radicular asociado a la endodoncia y probablemente pueda ser, a lo mejor no causa, pero sí empeorar la sinusitis que presenta este niño. Bueno, dentro de la patología inflamatoria, una que vemos muy frecuentemente es la poliposis nasosinusal, es la ocupación por pólipos de la cavidad nasal y de los senos paranasales, y muchas veces, pues por el gran tamaño que tienen estos pólipos, puede acabar dando remodelación o erosión ósea. Por eso también es por lo que hablábamos de que el estudio indicado es el escáner. En este caso, pues vemos estos pacientes con esta gran ocupación de una fosa nasal y cómo prácticamente nos está desviando el tabique, cómo no vemos apenas las paredes de las cilias etmoidales, o otro paciente con afectación tanto de la fosa nasal como del seno. Y como vemos, pues esto se suele asociar a algunas otras patologías, a veces respiratorias, como este paciente con una rinitis persistente que tenía un asma alérgica, y típicamente pues, pueden dar estas poliposis grandes, bilaterales y muy molestas para la calidad de vida del paciente. La fibrosis quística siempre hemos sabido que es una patología que asocia una poliposis nososinusal muy severa. En este caso vemos este paciente donde apenas podemos ya casi ni adivinar la anatomía de los senos paranasales y de la fosa nasal. Sin embargo, lo curioso y por lo que os traigo este paciente es que este paciente apenas tenía afectación pulmonar, y esto es una cosa que vamos a ver cada vez más frecuente, porque con los nuevos tratamientos a la fibrosis quística la afectación pulmonar la tenemos prácticamente controlada, pero sin embargo vemos como otras cosas de la fibrosis quística pues no son tan sencillas de controlar. Es otro paciente con una enfermedad un poco familia o similar en cuanto a la afectación clínica de la fibrosis quística, que es una discinesia ciliar primaria, donde vemos aquí pues esta zona con bronquiectasias típica de la discinesia ciliar primaria y que también asocia poliposis nasosinusal. Pólipo antrocoanal es un tipo de pólipo un poquito más raro y más complicado de diagnosticar. Es el 5% de los pólipos nasosinusales y, como su propio nombre indica, pues se origina en el antro del seno maxilar y salen a la coana. Normalmente cuando los operan, los cirujanos nos dicen que tiene un pedículo, pero nosotros esto no lo conseguimos ver en el escáner porque ahí está todo tan apretado dentro del seno que el pedículo se queda colapsado y no lo vemos. Típicamente lo tenemos que sospechar pues, cuando vemos una ocupación del seno, de la coana y cómo se extienden normalmente hacia la nasofaringe. Es un caso también de patología del seno. Estamos viendo aquí en esta niña de 12 años con cefalea de un mes y síntomas visuales. Vemos cómo tiene una ocupación muy importante del seno esfenoidal. Además tiene una densidad un poquito peculiar, un poquito alta, y en la pared del seno pues prácticamente está en algunos sitios, incluso parece que puede haber una erosión aquí en el suelo de la silla turca. Este paciente le hicimos una resonancia magnética y bueno, pues lo que tenía es más o menos lo mismo que ya vemos en el escáner, esta ocupación del seno esfenoidal, cómo se extiende un poco hacia la región de los nervios ópticos, que probablemente por eso le estaba dando afectación visual, y en el estudio con contraste pues no realza y bueno, pues no parece que sea, lógicamente siempre da miedo que esto pueda ser un tumor, pero en este caso pues no nos lo parecía, no realzaba, el tipo de erosión ósea era muy expansiva y pues parece que es un mucocele del seno esfenoidal que se operó y efectivamente pues se quitó la clínica. Esto simplemente os lo pongo pues, para que sepáis que normalmente estos pacientes con patología inflamatoria crónica, su tratamiento por defecto es la cirugía nasosinusal o CENS, que normalmente lo que hacen los otorrinos es abrir unas vías de drenaje más amplias, sobre todo para los senos maxilares o los senos esfenoidales. Este es el caso de la paciente que os enseñé, que tenía un acceso en la órbita, entonces muchas veces sin necesidad de entrar al acceso orbitario lo que hacen es simplemente con drenar el seno y el tratamiento antibiótico pues el acceso también se soluciona. O este otro caso donde tenía una cirugía nasosinusal, pero en este caso en el lado izquierdo. Entonces, lógicamente, los cirujanos antes de meterse en esta cirugía necesitan saber la anatomía de los senos para, como hemos hablado antes, hay muchas variantes y ellos necesitan conocerlas para evitar complicaciones en el caso de estas cirugías.
Entonces, este es un artículo muy interesante que se titula el TC de senos preoperatorio. Bueno, ya sabéis que a los americanos les gustan mucho las siglas y no quieren que haya ni siquiera estar cerca de una complicación, ¿no? Y para eso tenemos que ver estas 5 cosas e informarlas. En el artículo a veces reconozco que no siempre lo hacemos, pero es importante también informar de los hallazgos negativos, que eso a veces cuesta un poco, ¿no? Decir, no hay, yo qué sé, no hay celdillas de Onodi o no hay celdillas de Haller, pero teóricamente deberíamos decirlo para que ellos vayan tranquilos y no sepan que no se van a encontrar este tipo de cosas en su cirugía. Y con estas letras podemos ver que lo que tenemos que ver es la lámina cribiforme y la clasificación de Keros, que ahora hablaremos de ellas, o si hay dehiscencias en la lámina cribiforme. La lámina papirácea, si hay fracturas antiguas, dehiscencia, las celdillas de Haller que suelen estar en esa zona, y si hay contacto con el proceso uncinado. Las celdillas de Onodi, que son las celdillas que a veces encontramos en los senos esfenoidales. ¿Cómo es la neumatización del seno esfenoidal? Quieren saberlo, ya hemos dicho que era muy variable al principio de la charla. Y luego esto, que es un punto anatómico muy clave dentro de la órbita, que es la arteria etmoidal anterior y que hay que identificarla y ver si está rodeada por celdillas neumatizadas o no. Ahora vamos a ver imagen. Empezamos con la C, la lámina cribiforme y la profundidad del surco olfatorio. Lo que necesitan saber es cuál es esta profundidad. Perdón. Normalmente, es que aquí no veía la rayita, normalmente se mide desde el techo aquí de la lámina cribiforme hasta el fondo. Siempre tenemos aquí como esta pequeña excavación, que es el surco olfatorio. Y cuanto más profunda sea, pues va aumentando la clasificación de Keros. De 3 a 7 es 1, más de... Esto está al revés. El 1 sería, a ver, ¿cómo sería? El 1 sería menos de 3 a 7 o más de 7. Y esto es lo que tenemos que decirles. También a veces puede ser asimétrico y hay que decir si un lado es más profundo que el otro. Las celdillas estos son algunas variantes de la neumatización de las celdillas y estas no entran dentro de las que son importantes de decir porque normalmente son bastante constantes. Son estas celdillas etmoidales anteriores que se ven muy bien en el corte sagital y que nos pueden comprometer el drenaje del seno frontal que lo estamos viendo aquí. Pero esta celdilla no es tanto una variante, sino que la vemos prácticamente siempre si nos fijamos en los cortes sagitales del TAC. Estas sí, las celdillas de Onodi, son celdillas esfenoetmoidales y que normalmente nos dividen de esta manera el seno esfenoidal. Aquí vemos como hay algunos tabiques, sobre todo estos tabiques horizontales son los más importantes porque a veces ellos cuando entran en el seno esfenoidal no saben si lo que hay aquí detrás es ya a lo mejor el nervio orbitario que lo estamos viendo aquí o la arteria carótida que la tendríamos aquí. Entonces ellos tienen que saber si esta pared la pueden romper o no la pueden romper. Y luego las celdillas de Haller, que son estas pequeñas celdillas que se colocan justo en esta zona tan molesta porque nos pueden comprometer el drenaje del seno maxilar. Entonces, pues también tienen que saberlo porque estas celdillas quizás pueda convenir en un momento dado romper este tabique, pero ellos tienen que saber que esto es una celdilla y no están ya en el borde de la órbita ni quieren entrar en la órbita. Dentro de la neumatización de esfenoides, pues un poco lo mismo, ¿no? Cuando entren quieren saber si se van a encontrar un esfenoides muy pequeñito con una neumatización que se llama conchal, que es esta más primitiva y más anterior, o una neumatización preselar, que más o menos llega pues, a la altura de la parte anterior de la silla turca, o ya una neumatización completa de todo el seno, que llamaríamos selar. En cuanto al surco de la arteria etmoidal anterior, pues aunque normalmente nosotros siempre hacemos estudios sin contraste, pero hay una marca aquí ósea que nos marca dónde está la arteria etmoidal y es que cuando vemos los cortes coronales de la órbita, siempre en un momento dado vemos este pequeño piquito, estamos viendo aquí y aquí, y esto es el surco para la arteria etmoidal anterior. Tenemos que ver dónde está y luego ver si hay algunas celdillas neumatizadas a su alrededor. Cuando tenemos celdillas neumatizadas por encima del surco de la arteria etmoidal anterior, como estamos viendo aquí, esto es un factor de riesgo quirúrgico y tiene que ser también informado. Sobre los cornetes, pues vamos a decir cuando hay conchas bullosas, que esto la verdad es que siempre nos llama mucho la atención y vamos a
lógicamente nos puede también comprometer el drenaje de los senos maxilares. Cuando hay un contacto del proceso uncinado con la lámina papirácea, que aquí por ejemplo estamos viendo el proceso uncinado de un lado, como deja este espacio para el drenaje, sin embargo en este lado pues está en contacto y el drenaje, aunque en este caso no tiene ocupación del seno, pero sí que el drenaje seguramente está comprometido. Y en algunos casos incluso los propios procesos uncinados, que los estamos viendo aquí, pueden estar también neumatizados y lógicamente pues esto también, al estar tan gorditos, pues nos va a dar un problema para el drenaje de los senos maxilares. Siempre decimos cómo está el tabique, si está desviado, si hay algunos espolones, como en este caso con este espolón hacia el lado derecho. Y bueno, o sea, como os digo, pues tiene que estar todo esto incluido en nuestro informe de TAC de senos paranasales prequirúrgico. Y llevamos ya un poquito más rápido a la patología traumática, que no tiene tampoco mucho, salvo, pues, por ejemplo, las que vemos siempre como muy típicas de la patología del suelo de la órbita, que afecta también al seno maxilar. Son las típicas fracturas a veces pues, por un puñetazo. En este caso fue un codazo en un niño que estaba jugando a balonmano, vemos que tuvo una fractura bastante grave con aire dentro de la órbita y con salida de contenido hacia el seno maxilar. En este caso, si vemos, como estamos viendo aquí, la reconstrucción de hueso, pero en la reconstrucción de partes blandas vemos que prácticamente lo que sale es grasa y que el músculo lo tenemos por encima. En este caso se reconstruyó y aunque quedó ahí un poquito de grasa metida, tuvo muy buena resultado. Sin embargo, este es otro caso de una niña que se cayó del caballo, pero no consultó hasta 3 meses después porque no movía bien el ojo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que probablemente ha habido una fractura, estamos viendo aquí un poquito hundido, ya está resuelta. Sin embargo, vemos como el músculo extraocular inferior pues está aquí muy pegado a la zona de fractura, aquí vemos el otro. Y en este caso, a pesar de que se hizo cirugía, había muchísima fibrosis y el resultado de la movilidad del ojo ya no fue tan bueno. Y por supuesto, en otro tipo de traumatismos más graves, en este caso es un niño atropellado, pues los senos paranasales es una zona muy frágil de la cara, que se rompen con mucha facilidad y a veces pues tenemos fracturas muy complejas, en este caso con esta fractura tanto frontal como de los senos paranasales, de la maxila y también de la mandíbula, que obligaron a los cirujanos a hacer un trabajo pues muy complejo, casi como montar un puzzle de nuevo eh, con todas estas piezas y mallas y bastante buen resultado final. Y por último vamos a hablar de la patología tumoral. Esta es una paciente con una lesión polipoidea dentro de la fosa nasal y epistaxis. Le hicimos una resonancia magnética y un escáner. Vemos cómo en el escáner la lesión es muy expansiva, cómo destruye, sobre todo cómo va empujando los huesos, pero ya no vemos el tabique, no vemos la pared lateral del seno, no vemos los cornetes que estamos viendo, y en la resonancia magnética pues es una lesión grande que realza con contraste intravenoso. Aquí tenemos secuencias T1 con contraste intravenoso como realza, y no sabíamos muy bien lo que era esto, nos daba miedo, era una lesión agresiva, se habló de posible papiloma invertido, pero sin embargo, bueno, era una niña que tenía un síndrome de Noonan y al final resultó ser una malformación linfática. A ver, esto es una cosa rarísima y lógicamente pues que lo podemos acertar es muy difícil, pero lo que podemos decir es cuál es la afectación anatómica y que es efectivamente una lesión agresiva. El angiofibroma de Cavum es una lesión típica de los adolescentes, sobre todo varones. Entonces, normalmente es una lesión que depende del foramen esfenopalatino, que en el lado normal aquí estaría justo en esta zona, en la parte final en el polo posterior del seno maxilar y hacia el espacio esfenopalatino. En este caso, claro, es difícil decirlo porque tiene mucha destrucción ósea, son lesiones muy hipercaptantes, como vemos aquí en este estudio con contraste, como invade tanto el seno esfenoidal, la nariz y cómo cae hacia el cabo. El radomiosarcoma también tiende a sentar en los senos paranasales. Tenemos aquí una gran lesión dentro de los senos paranasales
muy destructiva, que tiene realce tras contraste intravenoso, restricción en la secuencia de difusión y resultó ser un radomiosarcoma de las fosas nasales y de los senos maxilares. El radomiosarcoma, la localización de cabeza y cuello, no todos, pero muchas localizaciones, hablamos de radomiosarcoma parameningio. Estas localizaciones son la nasofaringe, la cavidad nasal, los senos paranasales, el oído medio y la fosa palatina. Estos radomiosarcomas tienen una peculiaridad y es que tienden a hacer una diseminación leptomeningia o pueden hacerla, y entonces en estos pacientes siempre tendremos que hacerle una resonancia craneoespinal completa para descartar diseminación leptomeningia. Como lógicamente podemos tener tumores óseos asentando en los senos paranasales, este es un caso un poco antiguo porque no son tan frecuentes, con una afectación del seno maxilar, con erosión ósea muy importante y resultó ser un sarcoma de Ewing. Los linfomas también pueden tener una afectación en el seno paranasal. Entonces vemos este paciente con una afectación del seno maxilar derecho. Vemos que tiene una señal bastante particular que siempre solemos ver en los linfomas, que es bastante baja, perdón, tiene una señal bastante baja en T2 y vemos como perdón, es que seguimos, vale. La afectación del linfoma en el seno maxilar derecho y en este paciente además en la eco de abdomen tenía esta afectación en el riñón. También las leucemias pueden dar afectación en los senos paranasales, en este caso es una niña con una leucemia aguda, una leucemia mieloide aguda, llevaba apenas un par de semanas del diagnóstico y empezó con muchísima inflamación de la región orbitaria, con clínica como catarral, como mucha mucosidad, no podía respirar y cuando le hicimos la resonancia pues tenía toda esta afectación por leucemia alrededor de los senos paranasales. Esto también nos puede, no solo en el momento agudo, sino también en las recaídas, nos puede dar una afectación, en este caso con una leucemia linfocítica, es que no lo veo bien con la... Y vemos cómo este niño apareció con una masa en el surco nasogeniano que ya nos hacía sospechar que hubiera algún problema y tenía una afectación de todos los senos y también de las órbitas. El neuroblastoma también típicamente nos puede dar una afectación de los senos maxilares, perdón, de toda la zona de los senos maxilares, de las órbitas, y es una manera que a veces debutan estos niños con neuroblastoma metastásico, que hablamos siempre de la afectación como en ojos de mapache, que así es como lo vemos en resonancia con esta afectación tan extensa, tanto de las órbitas como de los senos paranasales hasta la zona del seno esfenoidal. Y bueno, y como conclusión es decir que es muy importante conocer el desarrollo de los senos paranasales a lo largo de la edad pediátrica, que no hay indicación de imagen en la sinusitis aguda no complicada, que si se sospecha complicación habrá que realizar RM o TC con contraste intravenoso, que el informe de una TC de senos previa a la cirugía nasosinusal debe reseñar variantes que puedan incrementar el riesgo quirúrgico. Aquí tenemos la regla mnemotécnica esta CLOSE, que nos va a ayudar a ver la mina cribiforme y demás que hemos hablado ya en la sesión. Que en la patología traumática normalmente está indicado una TC y que en la patología tumoral casi siempre habrá que hacer una RM, probablemente también con TC añadido. Y en algunos casos, como hemos hablado del radomiosarcoma, pues completando con una RM craneoespinal. Es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias. Al final no ha sido tan largo. No, no, Elena, muchas gracias porque es que no solamente nos has comentado esta parte pediátrica que siempre estamos, ¿no? Haciendo mucho énfasis cuando hacemos estas subclases, sino realmente has hecho un recorrido por todo lo que es variantes de la normalidad, la patología, lo que tenemos que reportar de cara a cuando nos enfrentamos, ¿no?, a un estudio que es un prequirúrgico que es sumamente importante, con lo cual, de verdad, esta es otra de las charlas que tendremos en nuestro recopilatorio que serán claves para repasar. Mira, tenemos unas preguntas, empezaré por las preguntas y también en estas preguntas nuestros expertos, pues evidentemente estáis completamente
invitados y necesitamos que participéis. Mira, la primera es del doctor Pedraza y, bueno, pregunta que si tú crees factible y recomendable realizar un informe estructurado revisando todos estos puntos que has comentado en la valoración de senos paranasales. Pues sí, no sé cómo puedo veros. ¿Tengo que quitar la pantalla? No, tendrías que activar ¿Dejar de compartir? no, la A ver. pantalla, sí, mira, y la pantalla y Ah, el vale, icono vale, de vale. abajo. Ahora ya os veo. Vale. Perfecto. Eh, Pues efectivamente, yo creo que esto probablemente sería uno de los estudios donde el informe estructurado podría ayudarnos, porque hay tantas cositas que hay que ir viendo que, pues así te aseguras de que vas por todas, de que las nombras todas. Además, como hemos dicho en la charla, que ellos recomiendan siempre también decir los hallazgos negativos, pues en un estudio estructurado, pues, o sea, en un informe estructurado, pues esto saldría, ¿no? Porque pues... de hecho, estuve el otro día cuando estaba revisándome esta charla, porque ya la tenía de hace un tiempo, y estuve viendo la posibilidad de hacerlo y he hecho un pequeño esquema, pero bueno, tengo que hablarlo con los otorrinos del hospital, a ver si ellos les interesa. Bueno, y aún así, aunque no les interese, pues yo qué sé, al final cuando tú les vas dando datos, yo creo que ellos también los van aceptando de buena gana, ¿no? Al final los informes estructurados suelen interesar bastante a los clínicos en general. Muy bien. Yo creo que sin duda para los que informamos menos a lo mejor senos paranasales, una guía así es una gran ayuda para no dejarte tantos puntos y sobre todo acordarnos de los hallazgos negativos, que si no es verdad que es muy fácil que se nos escapen. Claro, Ángel, ¿tú tienes alguna especie de template o de checklist o de informe consensuado de cara para los senos paranasales? ¿Tiene, perdona? Eh, em, ¿Tú utilizas algún tipo de informe consensuado, checklist de senos paranasales? Pues no, mira, yo lo último que he estado leyendo al respecto, en enero de este año, incluso del 2023 y 2024, hay artículos que hablan de la inteligencia artificial para hacer esos informes estructurados con el acrónimo del CLOSE para ver exactamente, pues eso, todas las celdillas, las relaciones, las estenosis, las conchas bullosas, etcétera, con la idea de que es un estudio estandarizable, que la IA te puede quitar ese volumen de trabajo entre coger un caso de un debut tumoral y ver un estudio prequirúrgico de TAC de senos, pues probablemente sea menos atractivo y como que la IA, no sé si tenéis alguna experiencia al respecto, pero que estoy caminando. y, y eso entonces está publicado, validado en revistas de Rhinology, algunas revistas más de otorrino que de propiamente de radiología. Y creo que eso también sería interesante, pero Nosotros, desde luego, entre los instrumentos que tenemos para informar el escáner, no tenemos nada de eso. La verdad es que nosotros en inteligencia artificial vamos un poco cortos, salvo el análisis del nódulo y no mucho más en cuanto al TAC. Entonces, pero está claro que tiene pinta de que se pueda hacer fácilmente y que probablemente sea una de las cosas que se acabe haciendo. Mm. Bueno, ya esta era una pregunta que también estaba dentro de la audiencia que ya está, ya tiene su respuesta. Otra pregunta es, cada vez tenemos acceso a TC de doble energía, ¿no? El dual. ¿Sería útil la valoración, este tipo de tecnología en la valoración de los senos paranasales? La verdad es que no tengo experiencia. No sé si hay alguien de la audiencia que tenga. Es que nosotros no tenemos este tipo de escáner y no lo he mirado así específicamente. nosotros eh, tampoco, no, no. Sí, nosotros lo tenemos, pero en este aspecto tampoco Lo lo que, lo hemos. que sí que hacemos nosotros, la verdad es que Ángel, no te escuchamos. sí, no, lo que sí que intentamos normalmente con estos tags prequirúrgicos de control tal es de ultra mega super baja dosis, o sea, al final para ver cómo hay tanto contraste entre el seno neumatizado, el seno ocupado, el hueso, con muy... sí, Te bueno, escuchamos entrecortado. sí, o sea, nosotros hacemos igual. Nuestros estudios de senos paranasales son de muy baja dosis y de hecho cuando hablábamos antes
de los estudios, o sea, nosotros lo que sí tenemos en nuestro escáner es un algoritmo de inteligencia artificial para reconstrucción, no solo iterativa, sino ya un paso más allá, ¿no? Y con muy baja dosis, la verdad es que luego la reconstrucción, yo no sé hasta qué punto se la inventa porque es una cosa mágica. O sea, tú haces un estudio bajísima dosis de senos paranasales y decides, por ejemplo, como he dicho antes, subir hasta arriba, sacar todo el cráneo y ves razonablemente bien el parénquima cerebral. O sea que sí que es verdad que en eso pues estamos mejorando mucho y proteger a nuestros niños de esto, ¿no? Sí, son estudios de muy baja dosis, por suerte, y en eso estamos. Tenemos otra pregunta, Elena, y es en relación con la radiología convencional. Entonces, pregunta Renzo, dice, ¿cuál es la utilidad de la radiografía convencional en senos paranasales? ¿Hasta cuándo nos ayuda para hacer diagnósticos? En principio, como ya hemos dicho, la radiología convencional en los senos paranasales no está indicada, yo diría que en ningún caso, en ningún caso. No se me ocurre en qué casos podría estar indicada. El doctor Barber pregunta, primero felicitarte por tu ponencia y también nos pregunta qué valor tiene el engrosamiento mucoso en los senos paranasales en la resonancia de cuerpo entero, muy evidente en muchos pacientes. Gracias. Sí, bueno, ya lo he comentado que esto es, o sea, tanto en la resonancia de cuerpo entero como mucho más en resonancias de neuro que también lo vemos constantemente. Pues yo creo que poca importancia, pero nunca estás 100% seguro. En estos casos que he visto a algunos niños que vienen por cefaleas, pues a lo mejor tiene más sentido. Al final siempre lo vamos a acabar informando, creo yo, no lo vas a callar, pero es verdad que muchas veces yo creo que tiene poca importancia. Es bastante frecuente verlo. Ya, sí, sí, es Sí. verdad. Y Perdón, no, yo iba a aprovechar precisamente para preguntaros, si informáis esos mocos que sobre todo en niños pequeñitos siempre estamos viendo ahí ocupados, si realmente los informáis, los mencionáis en el informe o, o según también. Hombre, yo creo que en bebés muy pequeñitos probablemente no. Pero es verdad que a veces ya te encuentras un niño de 10, 12 años con un engrosamiento así marcado de la mucosa, pues parece como feo no decirlo, creo yo. No sé. sí, 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 igual. Ángel, vuestra experiencia con esto de informar o no estas Habitualmente, opacidades, si fragmentos. el contexto es algo que no tiene nada que ver con senos, no hay traumatismo, no hay infección, no es un paciente de un cohemato, ¿no? Que siempre hay que mirar con más detalle los senos. Un quiste de retención mucosa, por ejemplo, una concha bullosa, no le damos importancia, no sé que específicamente el otorrino esté detrás del caso y tal y igual, pero no, rutinariamente no lo hacemos, no. Pero no lo incluyes en el informe. No lo Yo no informas. lo incluyo en el informe, personalmente no lo incluyo en el informe. No, no, no. Si, ya te digo, si luego de ahí puede derivarse algún tipo de actitud, procedimiento quirúrgico, etcétera, o que, o sea, si te lo pide el pediatra que estándar de infecciosos y no hay nada referente a los senos, una meningitis, por ejemplo, y no es secundaria sinusitis, pues normalmente no somos muy de hablar de signos negativos, solo algunos puntuales. No, eso sino también. Y las celdas mastoideas neumatizadas y las orejas, no lo sé, no. Por lo general, también, evidentemente, luego el informe de cada uno es individual y puede variar, ¿no? Y cada uno tiene sus sensibilidades, etcétera. Pero yo personalmente me centro más en lo que piden, a no ser que sea un hallazgo relevante, pero si es una variante que no viene por ese motivo, no suelo hacer énfasis en esos Hay hallazgos. mucho de personalidad radiológica ahí, yo creo. Totalmente de acuerdo. Sí. No, por eso Tenemos decía, lo de la IA, esto, que nosotros tampoco disponemos de tecnología, no sé si me he explicado antes mal, yo digo, simplemente lo he leído y me ha parecido interesante. Hoy en día, como hay tanto boom y cae en la IA, entra más justo del tema este, que por cierto, no te lo he dicho antes, me ha encantado la charla, muchas gracias, y lo que dice también Marta, qué suerte el poderla tener aquí, ¿no? ¿Y cuáles eran las células de Halle, las de Odin y dónde estaban adelante, atrás? Pues bueno, aquí tenemos siempre ese rescate, esa chuleta a la que acudir. Pero esto de la IA como que puede facilitar y yo te digo, tengo 50 estudios que informar, pues bueno, si te puedes aligerar estos que, al menos para mí, de nuevo, esa personalidad radiológica, a priori no son los más interesantes, los que más me entusiasman informar, si Sí, o que puedes puedes... aportar tú, ¿no? ¿Eh? Que puedes aportar más también en otro tipo de estudios.
Correcto, correcto. Entonces, bueno, qué interesante, a ver si eso se valida, si tira para adelante, si luego tiene un precio asequible que se puede plantear o no lo sé. Pero no, bueno, es que muy chula, que felicidades, que me ha gustado mucho, Sí. muchas Luego gracias. también pasa que normalmente, a lo mejor en un hospital donde se vean muchos adultos, hay mucho volumen de este tipo de estudios, nosotros no tenemos tantos. Al Claro. final, claro, te aparecen, yo qué sé, 4 o 5 a la semana. A lo mejor pensar en comprar un programa de inteligencia artificial con ese volumen, pues probablemente no tenga mucho sentido. Claro, No, lo digo, no, en nuestro centro, como somos mixtos, adultos y Ya, eso es pediátricos, distinto, ahí tenéis más opción, sí. que se gaste el dinerito los compis de adultos y que para esos casos puntuales. Eso, eso. claro, y supongo que Cualquier lo del compañía siempre- reconocimiento de la inteligencia artificial irá más para cosas más estándar, o sea, cuando ya completamente está desarrollado, o sea, para adultos básicamente, porque como bien ha explicado Elena, ¿no? Si estamos en esta etapa pediátrica, a sobras le sumas las variaciones que hay, será un poco difícil, ¿no? Y me imagino que será también una ayuda de cara a estos procedimientos prequirúrgicos que tienen los Ujú. otorrinos, ¿no? Que quieren saber muy claramente esas estructuras, si baja o no baja, pero supongo que ya en estructuras faciales ya consolidadas, ya desarrolladas, Claro, ¿no? pero también es verdad que un niño a lo mejor de 10, 12 años probablemente vas a poder informarlo igual que un estudio de adultos, pero muchas veces estos programas de inteligencia artificial no están validados para niños, Sí, sí, cierto. simplemente por un tema legal o por un tema de que ellos no lo han validado en niños. Sí, Elena, también tenemos otra pregunta de cara a guías internacionales estandarizadas sobre la valoración de senos paranasales. Yo creo que básicamente lo que nos has explicado tú un poco, ¿no? Es de De- cara a la ah, valoración de senos paranasales, si tenemos guías internacionales estandarizadas. bueno, sobre todo lo que os he enseñado así un poco de la indicación en patología inflamatoria, que yo creo que era un poco sin Dios antes, se hacía demasiados estudios y se ha intentado controlar y por lo menos ya ahí tienes como algo a lo que agarrarte si en caso de que tengas pues unos clínicos que sean muy propensos a pedir de más o lo que sea, pues siempre está bien tener ese tipo de guías, está claro. Muy bien, también de cara a la patología benigna, preguntan, ¿cuál es el tumor benigno más frecuente en los senos paranasales? En vuestra experiencia, Pues, o sea, no sé si los pólipos se pueden considerar tumores, pero probablemente serían los pólipos, ¿no? Ángel, Inés. Sí, pólipos, quistes de retención mucosa, claro, sí, sí, ¿no? quiste de retención si lo contamos como tumor, Exacto. Sí, sí. entiendo que sí. Muy bien. Iba a preguntar, ¿hacéis vosotros resonancia en las complicaciones o tiráis de TCE? En en las sospechas de las complicadas, en alguna ocasión Nosotros habitualmente resonancia, bastante hacéis resonancia. resonancia directamente. Sí, si es un niño de sedación y tal y que Eso iba cual, a y preguntar, sabes sí. que vas a tenerle que hacer pues un control al mes, otro luego posterior, pues a lo mejor intercalas algún TAC con contraste, pero no, habitualmente sí que suele ser con Ujú. resonancia. De hecho, tuvimos hace un poquito un caso que también, ¿no? Dentro de estas variantes, ¿no? No sé si la fosita navicularis, esta variante que a veces se encuentra en la base del esfenoide, es un caso que muy pocos reportados y difícil, ¿no? Un caso que había pasado desapercibido en una guardia, en un TAC con contraste, y bueno, que sí, que la resonancia es que al final ayuda, lo que es, ¿no? Lo ha comentado Elena, ¿no? La osteomielitis, ¿no? Puedes ver el empiema con el TAC con contraste, la afectación vascular, arterial, venosa, etcétera, pero lo que es luego la patología propiamente infecciosa del hueso, ¿no? Las osteomielitis, ahí sí que la resonancia sin duda es muy superior y sí, sí. Resonancia poder ser, sí, sí. Sí, exacto. El primer diagnóstico, ¿no? El de cara a la urgencia lo haces con el TAC, con contraste, que ves, ¿no? La sinusitis, la complicación, el empiema y después estos hallazgos, como comenta Ángel, más finos a nivel del hueso, incluso si ya más afectación también de parénquima, que a veces, ¿no? Si tenéis estas colecciones, pues la resonancia, las Ujú. trombosis. Nosotros en muchos casos, o sea, muchos casos nos quedamos solo en el paso del escáner, si ya más o menos ha quedado claro. Pero sí que, bueno, de hecho hay algunas imágenes en la charla, ¿no? Sí, de vez en cuando, si la cosa va más, también resonancia. Me gusta mucho, Elena, que también se nos recuerda de una guardia que lo vivimos también. Un paciente que se hizo el TAC de senos con sospechas de sinusitis complicada y se cogió un poquito hasta aquí supraorbitario, ¿no? Cogiendo bien todo el frontal. Y en el último corte, eso que luego, hoy con el reciente lo comentas, fíjate que había ahí, se insinuaba una colección, se completó pues al día siguiente el TAC con contraste craneal
y sí, había un empiema que, eso que entonces lo que tú muy bien has dicho, yo lo he repetido luego una segunda vez, y yo quiero insistir eso, ¿no? Que seguro que hay en esta charla hay muchos residentes escuchándonos que han de la sospecha esto, que sí, que estiren un poquito más, que abarquen ese último tramo y que no dejen pasar por alto esos empiemas que pueden ser potencialmente peligrosos y mortales incluso. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, eso es una cosa que siempre insisto porque es que me parece que una vez que ya has radiado todas las estructuras más sensibles de la cara, ya que más te da tirar un Correcto, poquito para arriba, ¿no? correcto, sí, sí. Perfecto. Salva, no sé si tú quieras preguntar algo más, aportar algo también desde el punto de vista de senos paranasales de adultos. No, no, yo creo que la verdad es que todas las preguntas importantes yo creo que las has planteado ya. Y yo simplemente, bueno, agradecerte a ti tu excelente moderación, Marta, también agradecer las palabras a los expertos, a Inés y a Ángel y Elena. Me ha gustado muchísimo tu sesión. La verdad es que es una sesión para tener siempre de referencia y consultarla, como ha dicho Ángel, y de cara a cuando informamos casos. Lo ha explicado muy bien, es que se ha explicado la variante de la normalidad, se ha explicado el tipo de los hallazgos de cada una de la patología, lo que tiene que haber el informe, ¿no? La regla CLOS, ¿no? No sé, es que está tan claro y tan bien ordenado que es difícil añadir nada. No sé si quieres dar un mensaje a la audiencia, Elena. No, bueno, pues lo que hemos hablado de hacer el escáner completo, que me parece que no en todos los sitios se hace y que sería recomendable, creo yo, en los estudios de sinusitis complicada y bueno, que le echen paciencia, que mientras no tengamos la inteligencia artificial, pues son informes que a veces son un poquito rollos de informar, pero que bueno, pues yo creo que los clínicos nos lo agradecen cuando les damos esos datos. Perfecto, Elena, pues muchísimas gracias. Seguro que contamos contigo para más sesiones y simplemente recordaros, mañana descansamos, no hay sesión y el jueves volvemos a otra sección de neuroradiología pediátrica, que es encefalitis aguda diseminada en la edad pediátrica, a propósito de un caso que lo presentarán Albina Polieskaya y Laura Bulli. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Muchas gracias, Elena, gracias, Marta, gracias, Inés, gracias, Ángel, gracias, Dani. Nos vemos. Un saludo a todos. Buenos Adeu. días. Adiós. Buenos días. Adiós. Adeu.